voy a hablarles sobre la justificación y sobre el planteamiento del problema. Cuando hablamos de la justificación, tenemos que referirnos a algunos puntos en particular. ¿Cuándo se justifica que hagamos un proyecto de investigación? Quiero que piensen que su proyecto lo van a llevar a un lugar donde hay una persona que los va a financiar o una institución que los va a financiar y entonces les puede dar hasta 200,000 pesos por llevar a cabo su proyecto, pero solamente si lo convencen. Entonces, ¿qué tendríamos que argumentar para convencer a esa persona de que vale la pena llevar a cabo ese proyecto? Bueno, uno de los elementos que podría convencer a esa persona tiene que ver con lo que le llamamos magnitud. La magnitud es el tamaño del problema. El tamaño lo vemos en términos de prevalencia, de incidencia y de impacto o efecto que tiene ese problema. Ustedes ya trabajaron lo que le llamábamos problemática. Bueno, aquí vamos a encontrar cierto nivel de repetición o redundancia, porque si otra vez nos volvemos a enfocar en el problema, entonces vamos a encontrar que estaremos hablando de lo mismo. En ese caso, cuando hablamos de la problemática, si la problemática pensemos que la problemática era las enfermedades crónicas, ¿sí? Que esa era la problemática, las enfermedades crónicas, pues cuando hablamos de la justificación, tenemos que decir por qué nuestro proyecto de investigación es importante, pues porque se va a enfocar a prevenir las enfermedades crónicas. Y tenemos que decir qué tan grande es el problema, pues lo decimos en términos de la prevalencia, es decir, de la frecuencia de estas enfermedades crónicas. Si una de esas, digamos, si dentro de mi problemática yo me estuviera enfocando especialmente al cáncer, ¿sí? Entonces tendría que decir la frecuencia de cáncer, ¿sí? Frecuencia, incidencia del cáncer también y los efectos que tiene. Los efectos, por ejemplo, puede ser la mortalidad por cáncer, el deterioro de la calidad de vida, el impacto económico que tiene el hecho de que la gente tenga cáncer en el sistema de salud, también en las familias. Así que ahí tendríamos un grupo de efectos que podríamos mencionar. Sin embargo, como les decía, como nosotros ya abordamos la problemática, es muy probable que todos estos resulten redundantes porque ya lo abordamos ahí. Así que este aspecto que tiene que ver con la magnitud es probable que se repita. En ocasiones puede resultar que hay cierto nivel de diferencia entre la problemática y específicamente un tema que vamos a tratar particular aquí. Quizás aquí lo estamos tratando de manera más general y aquí lo estamos tratando de manera más específica.
Imaginemos que aquí la problemática la tratamos en general sobre enfermedades crónicas y aquí queremos abordar específicamente algo muy, muy detallado sobre cáncer. Bueno, si fuera así, se justificaría que tuviéramos estos diferentes niveles, uno de problemática y uno específico de cáncer u obesidad. Pero si no es así, si vemos que hay una repetición, entonces definitivamente no se justifica que tengamos este. Y entonces lo eliminaríamos. Eso entonces ustedes tendrán que decidirlo en su momento. Lo que es importante es que esta información no se vaya. Acuérdense que cuando platicamos sobre la problemática, no solamente hablábamos de los efectos, sino también de las causas. Entonces, no olvidarnos de que si vamos a trasladar esto para acá, bueno, aquí también tendrían que venir las causas. Entonces, serían estos 4 elementos que yo estoy numerando, pero ustedes no deben de numerar. ¿Sí? Solamente lo estoy numerando para que se les facilite identificarlos. Esto tendríamos que asegurarnos entonces que va aquí en la problemática o aquí en la justificación. Pero la justificación no solamente tiene el elemento de magnitud. Lo voy a poner aquí otra vez. ¿Sí? Voy a bajar todo esto, porque estamos hablando no de problemática, sino de justificación. Muy bien, entonces causas las mandamos allá a problemática. ¿Sí? Ese elemento lo dejamos ahí. Ahorita voy a ponerlo, estos elementos, para que los identifiquen en negritas. ¿Qué otro elemento deberíamos integrar? Bueno, otro tiene que ver con la trascendencia. La trascendencia, ¿qué es? Significa que una vez que realices tu proyecto de investigación, ¿para qué va a servir? ¿Sí? Entonces, contesta a la pregunta, ¿para qué va a servir? Bueno, hay varios aspectos para los que puede ser útil un proyecto de investigación. Uno, puede servir a la sociedad. Otro, puede servir a la ciencia. Cuando hablamos de que va a servir a la sociedad, le llamamos relevancia social. Y cuando hablamos de que le va a servir a la ciencia, se llama relevancia metodológica o puede ser relevancia teórica. Es decir, tus resultados pueden servir para mejorar los instrumentos, los métodos, las técnicas con las que se investiga algo, pero también podría ser útil teóricamente. ¿Sí? No necesariamente tiene una utilidad inmediata, ¿no? Sino teóricamente. Okay. Muy bien. Hay una relevancia social, una relevancia metodológica, una relevancia teórica. Si tú encuentras que los resultados son aplicables inmediatamente en la práctica, entonces, bueno, pues también podrías tener una relevancia práctica, ¿no? Pero no es tan usual que los proyectos de investigación tengan una relevancia práctica inmediata, es decir, una aplicación inmediata, porque normalmente la generación del conocimiento es una etapa que requiere irse a otras etapas para convertirse en algo más práctico. En eso, bueno, pues tenemos investigación también de 2 tipos. Tenemos lo que se llama investigación básica, ¿sí? Que te permite tener conocimientos fundamentales sobre un problema. Y también tenemos lo que se llama investigación aplicada,
que la idea es que está un poco más cerca de solucionar cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí si crees que tiene una relevancia práctica, tiene rápida aplicación, bueno, pues podrías ponerla de esa manera. Entonces, bueno, eliminemos ahora estos elementos. Así que en términos de trascendencia, tendríamos por lo menos estos elementos. Si tu proyecto de investigación no aporta alguno de ellos, no es necesario que tú lo incorpores. ¿Sí? Si no tienes relevancia social, bueno, pues lo eliminas sencillamente. Entonces abordas los elementos que sí tengan un efecto, digamos, directo sobre o que tenga que ver con tu proyecto. Eso sería la trascendencia. Otro aspecto que se toca en la justificación es lo que se llama la vulnerabilidad. Ese está muy relacionado con la magnitud. ¿Sí? Lo podríamos poner incluso arriba. Y básicamente responde a la pregunta de, ¿es posible hacer algo? Es decir, si decimos que nuestro tema de investigación o lo que va a abordar este proyecto de investigación fuera sobre el cáncer, la pregunta que tendríamos que hacernos es si el hecho de que yo me ponga a estudiar más sobre él o el hecho de que haga investigación, realmente va a cambiar la situación. Es decir, es algo que es factible de que se modifique, ¿sí? Es posible modificarlo. Y entonces pensemos que para ciertos tipos de cáncer se ha observado que la alimentación puede prevenirlo, ¿no? Una alimentación basada en plantas. Entonces, si yo tengo esa información, yo puedo decir, bueno, sí, vale la pena, bueno, el cáncer no sé, de hígado es factible de modificarse porque se sabe que una alimentación basada en plantas puede prevenirlo. Entonces, vale la pena que se sigan llevando a cabo estudios sobre la posibilidad de que las personas modifiquen su alimentación si conocen algunas estrategias cognitivas y así prevengan en etapas tempranas el desarrollo del cáncer. O sea, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que sí vale la pena estudiarlo porque sabemos que es un problema que es factible de modificarse, ¿sí? Que es posible modificarse. Esa es una cosa. Lo otro también el otro aspecto que también podríamos abarcar en la vulnerabilidad tendría que ver con la pregunta de si este grupo de edad digamos que
de edad o grupo étnico, etcétera, es vulnerable. Es decir, urgencia de acción. A ver, imagínense que tenemos en la selva lacandona un grupo que ha sido muy mermado por enfermedades, un grupo indígena, y este grupo en los últimos 50 años se ha visto reducido desde 100,000 personas hasta 25. Entonces, es un grupo de altísimo riesgo de que desaparezca este grupo indígena y con ello desaparece su lengua, su cultura, sus conocimientos. Entonces, es un grupo especialmente vulnerable. Es un grupo vulnerable. Entonces, podríamos decir, el grupo tal, es vulnerable, ya que se ha visto disminuida población en los últimos 50 años. 98 o 99%, y si no se realiza investigación para conocer los principales son se calcula que en los próximos 5 años podría desaparecer. Entonces tienes que, estás diciendo que este grupo es especialmente vulnerable, ¿sí? Es decir, es muy posible que le pasen situaciones, cosas, que se empeore, que la gente se muera, se enferme, etc. Y esto finalmente marca o remarca la urgencia de realizar algo, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad nos habla de esos dos aspectos. Uno, es posible modificar, es vulnerable de modificarse. Y dos, este grupo o estas personas que están padeciendo esto están en una situación difícil que puede poner en riesgo su vida. Y si hablamos entonces de aquí estamos hablando de los enfermos de cáncer y si el cáncer se puede hacer algo, pero al mismo tiempo si hablamos de un grupo de enfermos, digamos, grupo de enfermos, también podríamos hablar o señalar que los enfermos de cáncer, qué tan vulnerables son, ¿no? Desde luego, pues están expuestos a enfermedades, están expuestos a perder el trabajo, están expuestos a tal. Y eso es lo que habría que argumentar, ¿no? La vulnerabilidad de este grupo en caso de que los fuéramos a estudiar a ellos, desde luego. Entonces, bueno, tenemos la vulnerabilidad, tenemos la trascendencia y con eso estamos justificando nuestro proyecto. Finalmente, algo que solemos a veces decir de manera bastante breve para proyectos sencillos, pero que es muy importante para proyectos grandes, es la factibilidad. Esto tiene que ver con los recursos. Tienes los recursos humanos, materiales, económicos, para llevar a cabo tu proyecto. En el caso de sus proyectos, pues es muy sencillo, o sea, es factible realizarlos porque
no sé, lo vas a hacer en una escuela, lo vas a hacer en el CUSUR, y entonces básicamente vas a aplicar encuestas, no necesitas inversión económica, no necesitas materiales, el principal recurso humano eres tú para llevarlo a cabo. Pero imaginémonos que el tiempo que te estás poniendo para llevar a cabo el tiempo que te estás poniendo para llevar a cabo este proyecto son solamente 3 meses y te comprometiste a hacer encuestas en todas las escuelas de Guzmán, en todas las universidades de Guzmán, a todos los grupos, ¿no? Bueno, lo que parecía factible inicialmente, digo, para hacerlo en una carrera, pues termina siendo muy difícil hacerlo con varios. Entonces tendrás que aclarar primero en términos de recursos humanos de cuántas personas está conformado ese equipo, porque tú solo no lo vas a poder hacer en un tiempo de 3 meses, ¿no? Entonces tendrás que aclarar que, bueno, el recursos humanos son 8 personas, tienen además, bueno, para hacer todas estas copias y copias de cuestionarios y los lápices, bueno, pues tienen un financiamiento de 50,000 pesos para hacerlo. Y además, bueno, tienes esto y esto y esto. Entonces, para que el que lo lee pueda determinar si esto realmente es factible, tiene que observar que tú tienes bien pensados tus recursos que vas a necesitar. Bueno, eso es en cuanto a la justificación. ¿Sí? Aquí vamos a eliminar esto. Como les decía, no numeren, solamente pongan lo que es necesario. Si ya lo abordaron en problemática, pues esta parte la eliminarían y se van directamente a la trascendencia y la factibilidad. Para saber qué es el planteamiento del problema, primero tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es el problema? ¿De qué problema estamos hablando? Y aquí ya no estaríamos hablando del problema que hablamos en justificación. Estamos hablando del problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? Es específicamente el vacío en el conocimiento. ¿Qué es el vacío en el conocimiento? Hablemos otra vez de cáncer y alimentación. Digamos que sabemos que si las personas que tienen cáncer de hígado, bueno, más bien, si las personas comen una alimentación basada en plantas, entonces eso les previene el cáncer de hígado. Y eso lo sabemos porque se han hecho estudios en personas mayores de 50 años, pero además sabemos que se han hecho en mujeres. Entonces, el vacío del conocimiento es cuando nosotros decimos, bueno, ya exploramos todo esto y ya nos dimos cuenta de que se ha explorado en mujeres y personas mayores de 50 años. Pero resulta que yo quiero hacer esto, yo quiero investigar esto en personas menores, o sea, en adultos jóvenes. ¿Sí?
Y además me interesa hacerlo en mujeres y en hombres. Bueno, ahí encontré lo que se llama el vacío de investigación. Es decir, lo que no se ha investigado aún. Decimos que hay un vacío de investigación cuando suceden dos cosas, o alguna de las dos siguientes. Uno, un vacío de investigación es una pregunta que no tiene respuesta, o una pregunta que tiene más de una respuesta. Y eso quiere decir que no sabemos cuál es la correcta. Entonces, en este caso, este es un vacío de investigación, este segundo que le estoy mostrando. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos si la alimentación basada en plantas también previene el cáncer de hígado en adultos jóvenes y también que son hombres, pues no tendríamos respuesta. ¿Sí? Entonces, la pregunta ¿cuál es? La alimentación basada en plantas previene el cáncer de hígado en adultos jóvenes. ¿Hombres? Digamos que esa es la pregunta de investigación. Respuesta. No tenemos respuesta. Si eso es lo que sucede, que tenemos una pregunta para la cual no tenemos respuesta, entonces hay un vacío en la investigación. Pero imagínense que sí tenemos respuesta. Una respuesta es que sí la previene, porque un estudio encontró que sí la prevenía. Pero otro estudio encontró que no la previene. ¿Sí? Tenemos la respuesta 1 y la respuesta 2. Entonces tenemos más de una respuesta. Ese sería el caso. Sí la previene y no la previene. Así es que en este caso también tendríamos un vacío de investigación, ¿sí? Que es lo que queremos. A este vacío de investigación se le llama el problema de investigación, ¿sí? Vacío en el conocimiento y problema de investigación es exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos del planteamiento del problema, queremos plantear por qué esta pregunta que estamos haciendo es realmente un problema de investigación. Y lo que tendríamos que argumentar es que las investigaciones previas han encontrado ciertas cosas, se han explorado en ciertas edades, con ciertas personas, pero no se han contestado, no se tienen contestadas las siguientes preguntas o la siguiente pregunta. Y como ese es el vacío de investigación, ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar. ¿Cómo haríamos la redacción de un planteamiento del problema? La redacción del planteamiento del problema no tiene que ser demasiado grande. Imagínense que si es muy grande, tendría que ser como de media página. Eso sería una muy grande. En general va a ser un párrafo corto. ¿Por qué? Porque todos los demás elementos ya se han abordado en otras etapas. La mayoría de los elementos se abordaron en la sección de antecedentes. Si tú tienes una buena identificación de los antecedentes, pues entonces esto está ya casi listo. ¿Cómo se hace entonces esa redacción del planteamiento del problema? Básicamente lo que uno dice es, estudios previos han realizados sobre tal cosa, ¿sí?
han encontrado tal, tal, tal y tal cosa. Pero no se ha explorado tal, 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 tal cosa. Resulta fundamental. ¿Por qué? Tal, 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 tal cosa. ¿Por qué digo que resulta fundamental? Pues resulta que a veces hay cosas que no se han investigado porque no vale la pena estudiarlas, ¿no? Entonces tú tienes que no solamente decir voy a estudiar algo que no se ha estudiado, sino que eso vale la pena estudiarlo por alguna razón. Entonces resulta fundamental por tal cosa. Por lo tanto, actualmente no existe respuesta a si tal cosa. ¿Sí? Por ello, el objetivo de esta investigación es tal. El objetivo o la pregunta de investigación, ¿no? Bueno, el objetivo vamos a dejarlo así. Esa sería un poco la estructura que le vamos a dar. Aquí básicamente estamos haciendo una síntesis de lo que ya pusimos en las partes anteriores. Es un poquito de justificación, es un poquito de antecedentes, pero sobre todo es una síntesis, ¿sí? Imagínate que tú en tus antecedentes habías encontrado 4 estudios similares. Tenías 4 estudios similares al tuyo. Y en antecedentes los describiste con bastante detalle. Dijiste, bueno, en un estudio hecho en España se encontró tal cosa, en el estudio hecho en Australia se encontró tal cosa, en el de Estados Unidos tal y en el de Alemania tal. Ahí hiciste ya un párrafo para cada uno. Aquí vas a volver a nombrar esos estudios, pero ya no necesitas repetir todo porque ya lo hiciste. Acuérdate de que tienes que evitar las redundancias, ¿no? Entonces, lo que vas a decir en los 4 estudios previos realizados sobre el cambio de comportamiento alimentario en personas enfermas, se encontró ya es una síntesis, te fijas, ya no vas a irte uno por uno. Se encontró, ¿sí?, resultados distintos. Ahí está señalando que no hay solamente una respuesta, sino que hay varias. Mientras que en unos sobre el cambio de comportamiento, fue posible cambiar fácilmente el comportamiento de personas enfermas, mientras que en 3, lo voy a poner aquí, estamos hablando de 4, fue posible, en el 4, los resultados no fueron consistentes. Tú lo que esperarías es que si algo es verdad, pues resulta que todo el tiempo se da de manera consistente, pero si hay algo donde no sucede así, entonces tú te quedas con la duda y esa es la duda que quieres resolver, ¿no? Entonces tú dices, los resultados no fueron consistentes. Además, los 4 estudios se hicieron en población adulta.
mientras que hay una alta prevalencia de problemas alimentarios en población joven. ¿Sí? No se exploró una dieta basada en plantas. Las dietas exploradas fueron básicamente basadas en una reducción en el consumo de grasa. Luego se sabe que existe un efecto de la proteína animal sobre el desarrollo del cáncer. Por lo tanto, resulta fundamental realizar investigación con una dieta 100% basada en plantas integrales no procesadas. Existe actualmente un estudio con estas características. Por ello, el objetivo de esta investigación es, y ya te vas al objetivo, ¿no? Que sería determinar el efecto, bueno, lo que sigue aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el planteamiento del problema. Ustedes verán que hablo de los estudios previos, ¿sí? Y hablo también del vacío, o sea, que son los estudios previos serían lo que tú hablaste en los antecedentes, pero súper sintético en 3 líneas. Hablo un poco de la justificación, ¿sí? Miren, la prevalencia de problemas alimentarios en la población joven, esa es una parte de la justificación. Y también incorporo, se sabe que no sé qué, no existe, y aquí digo, no existe un estudio con tales características, aquí estoy hablando del vacío, pero también digo que se han encontrado resultados no consistentes, ¿no? Que esto también señala el vacío. Entonces, ahí tengo muy claro lo que es el planteamiento del problema. Esa síntesis es súper importante porque a una persona que quiere rápidamente revisar su trabajo no necesita leer todo, sino se va básicamente a ese párrafo o esa sección y entonces se encuentra sintetizado y eso inmediatamente lleva pues al objetivo, a la pregunta de investigación y a la hipótesis, ¿no? O sea, lo derivaría hacia esa parte. En eso consistiría entonces el planteamiento del problema.